Esta ponencia sobre el camino del Teoros presenta resultados de un proyecto de innovación educativa que estuvo financiado a cargo del Programa de Ayudas para Proyectos de Innovación Educativa de la Universidad Jaume I de Castellón, España, proyecto con código 47324-23. La finalidad del proyecto consiste en introducir discursos procedentes del mundo de la construcción de narrativas y de la pedagogía de las artes en la asignatura de Teoría de la Educación de las titulaciones de maestro de infantil y primaria de nuestra universidad. La innovación se ha concretado en la elaboración de un material didáctico llamado El Camino del Teoros, a partir del uso del cómic como lenguaje narrativo y estético. En este sentido, este sería el objetivo principal del proyecto, y con este material queremos diversificar los recursos y facilitar la generación de contextos alternativos y flexibles de aprendizaje, siguiendo los principios del diseño universal para el aprendizaje, DUA. De este modo generamos una mayor comprensión entre el alumnado de la propuesta de la asignatura acerca de la reflexión sobre el hecho educativo. Este es el objetivo general del proyecto de innovación, y los objetivos específicos tendrían relación con el hecho de, en primer lugar, usar metodologías y lenguajes alternativos para llegar a todo el alumnado. En segundo lugar, favorecer el aprendizaje entre iguales y la formación en valores democráticos, entre los cuales la solidaridad, la igualdad y el respeto, mediante la implementación del aprendizaje cooperativo. En tercer lugar, reforzar el sentido de escuela democrática. De este modo, hablamos de la teorización de las escuelas democráticas a partir de las raíces de la escuela griega, para profundizar en el ideario de la escuela actual. Los objetivos 2 y 3 están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, con los ODS 4 y 16, es decir, educación de calidad y paz, justicia e instituciones sólidas. El cuarto objetivo específico tendría relación con el uso de un discurso no sexista, introduciendo una mayor perspectiva de género en los materiales que utilizamos en el aula. Este objetivo está relacionado con el ODS 5, igualdad de género, y en el cómic se ha concretado en la creación de dos personajes masculinos y dos personajes femeninos. En la antigua Grecia solo los hombres podían ser teoros. Bueno, supone una actualización un poco de esa cuestión. En último lugar, relacionado con el ODS 12, producción y consumo responsables, los materiales del cómic se editan en PDF. El material didáctico parte de los orígenes de la filosofía, de la escuela y de la democracia que hunden sus raíces en la antigua Grecia. El protagonista de este material es la figura histórica del Teoros. Se trata de un antiguo emisario que asistía a los grandes acontecimientos del mundo helénico para posteriormente volver a su polis de origen y relatarlos a su comunidad. Siguiendo con el objetivo referente a la igualdad de género, como estaba comentando, el cómic presenta a un grupo formado por 4 teoros, que es el grupo que podemos ver en pantalla en este momento, 2 hombres y 2 mujeres. Estos 4 componentes del grupo Teoroi se embarcan en un viaje para conocer el conflicto que se ha generado entre 2 polis antagonistas, que son las que se ven al fondo, e intentar solucionar los problemas que existen entre ellos. Para este cómic hemos contado con el trabajo de un joven artista local, Nico Caño, que ha sido el encargado de llevar a cabo los dibujos y también de proponer la historia, la narrativa que contienen sus páginas. Bien, pues vamos a ver algunas de las imágenes de este cómic. Esto pertenece todavía al boceto y básicamente a lo largo de las páginas el cómic
va introduciendo algunos de los elementos que son clave en la asignatura y que tienen relación con los modelos de aprendizaje cooperativo, dialógico y socrático, que son los que básicamente utilizamos a lo largo del cuatrimestre en teoría de la educación. También el tipo de productos que el alumnado tiene que elaborar a lo largo de la asignatura y que finalmente formarían parte de lo que sería la evaluación de la misma. Además aparece un personaje, que es este que está en el margen izquierdo superior, que es Apolo, y que va acompañando al grupo de Teoroi a lo largo de su aventura y da indicaciones sobre las cuestiones de la misma, de la asignatura de teoría de la educación. Aparece también otro personaje que es esta cara que parece que esté como en una especie de bloque de piedra, que es el oráculo, y al cual los teoroi van a preguntarle cuestiones que están relacionadas con el hecho educativo. Aquí tenemos una imagen de las dos polis, y en el centro, debajo en verde, aparecería lo que sería después la síntesis de las dos polis una vez se han solucionado las cuestiones que hacían que estas dos polis fuesen antagonistas. Por lo que respecta al método, esta propuesta implica una diversificación del tipo de metodologías, de lenguajes, de narrativas y de discursos para poder llegar al conjunto del alumnado. La propuesta parte, como estábamos diciendo anteriormente, de dinámicas como el aprendizaje cooperativo, el método socrático y el aprendizaje dialógico. Estas opciones metodológicas facilitan el trabajo a partir de procesos básicos de innovación y mejora educativa que nos acercan a los modelos docentes reflexivos, en los cuales incluimos tareas como la búsqueda de bibliografía, la reflexión sobre la práctica, la redacción de informes de investigación, difusión en intercambio de aprendizajes, entre otros. Concretando acerca del aprendizaje cooperativo, a través de él fomentamos el aprendizaje entre iguales y el desarrollo de los valores democráticos que debe practicar toda maestra o maestro. De este modo, el cómic también nos sirve para buscar la radicalidad del sentido de la escuela, buscando sus esencias para reforzar en el alumnado una cultura escolar de base democrática. El aprendizaje cooperativo supone adoptar una opción plural en la que pasamos del uso de metodologías expositivas, en las que el aprendizaje se lleva a cabo por recepción, y por tanto el cómic nos facilita ejemplificar el uso de dinámicas de trabajo más prácticas, indagativas y participativas, basadas en la interacción social como fuente del aprendizaje. Por otra parte, a partir del método socrático y del aprendizaje dialógico, el cómic supone también una invitación a hacerse preguntas. En este sentido, utilizamos 6 cuestiones educativas básicas que son generadoras de reflexión educativa. Estas preguntas son: ¿qué es la escuela? ¿Qué es educar? ¿Por qué hay que educar? ¿Para qué hay que educar? ¿Quién y a quién se educa? ¿Y en qué cuestiones hay que educar? Los resultados se concretan en los productos que elabora el alumnado a lo largo de la asignatura, a través de los que cultivan 4 virtudes que consideramos debería atesorar un buen o una buena teoros. Estos son la observación, el análisis, la reflexión y el uso de técnicas narrativas y artísticas para la transmisión de su saber. Al introducir la metáfora del camino del teoros, eso nos sirve para comenzar a hablar de estas 4 virtudes que consideramos que deben atesorar un buen teoros y que forman parte de lo que sería un camino iniciático en su formación como maestros. Entonces, esas 4 virtudes que desarrollamos a lo largo del camino tendrían que ver en primer lugar con la observación, ¿no? La primera virtud, lo primero que deben trabajar el alumnado es la observación.
Para ello nos valemos de lo que denominamos hacer derivas, que sería traducir un poco a los textos lo que era la figura del flaner en el París del siglo XIX, un paseante, un caminante que iba por la ciudad y se asombraba de aquello que encontraba a su paso. Por otro lado, llevamos a cabo, como estaba comentando, lectura de textos, a partir de la cual se hacen esas derivas. Y en segundo lugar nos encontramos con la segunda de las virtudes a trabajar, que es la del analista. El analista parte de hacerse preguntas. Una vez observados los textos, se pregunta acerca de esos textos en base a las preguntas que nombrábamos anteriormente, que es la escuela, que es educar, porque hay que educar, etc. Son lo que denominamos cuestiones educativas básicas. Entonces, a partir de este análisis, lleva a cabo una serie de trabajos que vamos a comentar un poquito más detenidamente después. La tercera de las virtudes tiene que ver con el teoros filósofo o filósofa. Entonces, en esta figura de lo que se trata es de hablar en público. Se trata de que los trabajos que haga el alumnado los exponga públicamente en lo que denominaríamos una agora, en este caso la clase, y sobre todo este trabajo parte de la reflexión en pequeños grupos de aprendizaje cooperativo, en los que veremos que después también se llevan a cabo una serie de trabajos, ¿vale? Como pueden ser un manifiesto educativo en el que el grupo plasma todo su saber, todo su acervo alrededor del hecho educativo en forma de lo que llamamos un oráculo del bien educar. Es decir, es como si el alumnado fuese a hacerle preguntas al oráculo acerca del hecho educativo. Y finalmente tenemos la última de las virtudes a trabajar, que tiene que ver con lo artístico y lo narrativo. Entonces, lo que hacemos en este caso es que todos los trabajos que el alumnado presenta debe estar revestido de una pátina artística o del uso de técnicas narrativas que nos acercan a formatos más literarios a la hora de presentar los trabajos, los diferentes productos. En concreto, el alumnado lleva a cabo 2 trabajos individuales. Mediante el primero de ellos, el alumnado de la asignatura tiene que documentar su propio proceso de aprendizaje. Esto se resuelve a través de unas fichas en las que el alumnado, a través de una fotografía que toma en clase o fuera de clase, documenta alguna cuestión de las que han tenido lugar en la asignatura durante esa semana. A través de ellas tiene que hacer un análisis sobre el contenido y también una prospección de futuro sobre las implicaciones que tiene ese hecho en su trabajo como futuros maestros. Con el segundo trabajan análisis de textos pedagógicos y profundizan en la reflexión alrededor del hecho educativo. Y por otro lado, también realizan diversos trabajos de grupo en los que los componentes de pequeños grupos de trabajo cooperativo sintetizan su filosofía educativa. En esta tarea, el grupo parte de la búsqueda de respuestas a las cuestiones educativas básicas que nombrábamos antes, sobre las que deben reflexionar un maestro o una maestra a lo largo de su vida profesional. Eran las preguntas que habíamos comentado con anterioridad. Como conclusiones, argumentamos que este cómic nos es útil para implicar emocional y actitudinalmente al alumnado gracias a la construcción de un relato mítico alrededor de esta figura del Teoros, con la que esperamos que nuestro alumnado se identifique en cuanto estudiantes, chicos y chicas, que en el futuro serán maestros y maestras y que ahora se encuentran en un camino de formación. Gracias.